El Palacio de la Moncloa prohibió a los reyes don Felipe y doña Leticia ir a saludar a los familiares de los muertos en el accidente de Córdoba. Se lo prohibió porque sabía que no podía acercarse a ellos ningún miembro del gobierno español. Y hay otra segunda cosa también que le podría interesar, es que saliera la gente, que hubiera alborotos, que hubiera líos y que hubiera algún muerto, ¿no? Incluso con atentado de falsa bandera o lo que sea. Y en esa situación, pues provocar una situación de excepcionalidad que le permitiera incluso retrasar las elecciones del 2027. Es que ya hay una ruptura total entre la España oficial y la España real. Parece que estos puentes se han roto ya cualquier vínculo y cada vez están más distanciadas las dos Españas. Y esto es un drama, las dos Españas no son las derechas y las izquierdas, es la España oficial y la España real. Y nosotros somos de la España real porque somos de carne y hueso y sufrimos estos dramas. Felipe VI, eres un cobarde porque admites que este individuo te prohíba ir a las víctimas, no tienes el valor que tenías que tener personal e institucional de presentarte en la casa de esta familia, que es la que, digamos, más ha perdido en ese tren. Otros, por supuesto, también, si no se merece a nadie, pero la de esta familia es terrible y no tienes el valor, cobarde personal e institucional, cobarde de presentarte en esa casa simplemente a darles un abrazo. Es repugnante de verdad. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí. Fuerza, ánimo y verdad. Intentamos contar eso aquí cada día. Hoy tenemos mucha información, invitados de prestigio, mucho que contar. Pero antes les vamos a explicar cómo incluso a nosotros nos han manipulado las mentiras de Pedro Sánchez. Lo van a saber en unos minutos. Miren, lo primero, lo más importante, lo avanzábamos el viernes, pero lo podemos confirmar. El Palacio de la Moncloa prohibió a los reyes don Felipe y doña Leticia ir a saludar a los familiares de los muertos en el accidente de Córdoba. Se lo prohibió porque sabía que no podía acercarse a ellos ningún miembro del gobierno español. Y si es así, se repetía el efecto de Paiporta. Volvía a aparecer el rey solo con las víctimas, sin Sánchez ni ningún ministro al lado. Y esa imagen no la querían. Solución: prohibir que les visitara después de que les anunciaron que lo iba a hacer. Lo contaba Juan, el abuelo de Cristina, la niña que ha quedado huérfana, la familia que ha perdido a 4 miembros. Hizo bajar de donde estábamos, nos metieron en una sala, después nos metimos en otra sala sin poder andar porque no podíamos andar, no teníamos fuerza en las piernas para andar. Y después de estar sentado, de buena primera, el señor rey, que me perdone, pero tuvo un acto de cobardía. Un acto de cobardía, no dio la cara, se fue sin dar ninguna explicación. Y me parece de verdad, que es la máxima autoridad que tiene este país. Es la máxima autoridad que tiene España. Y si el rey de España me demuestra esa cobardía, pues la verdad que en el pedestal que yo lo tenía, se me ha caído al suelo, se me ha caído. No hay mayor indignidad que negarle el saludo del rey a una familia destrozada por interés político. Eso lo ha hecho Sánchez. Hemos confirmado esa prohibición expresa de Moncloa que Sánchez y la reina acataron bajando la cabeza como hacen siempre. Los familiares de los muertos no lo entienden, igual que no entienden que monten un funeral laico cuando todos son cristianos y algunos de los fallecidos miembros de hermandades. Huelva, en la provincia con más devoción mariana de España.
Hoy intentaremos explicarles por qué los reyes acatan órdenes. Hay motivos: chantaje, soborno, presión. Sin duda eso existe. Pero ¿por qué acceden? ¿Cuál es el nivel de ese chantaje? ¿Qué está ocurriendo para que sean capaces de obedecer la orden? Para mí la peor, que es no ir a saludar a gente que ha perdido a toda su familia porque el gobierno de Sánchez se lo prohíbe. Es de indignidad, de falta de humanidad y de dolor extremo lo que han hecho con esos familiares que no volverán a creer en la monarquía, seguro nunca más. Miren, toda esta operación lleva años y ustedes lo saben. El rey y Sánchez no se llevan bien, pero acata órdenes como si fuera su monaguillo. ¿Por qué? Algún día lo sabremos. Todo se aceleró aún más en Paiporta después de estos hechos. Cuando Sánchez salió huyendo y el rey se quedó con las víctimas, minutos después Sánchez le pegó a gritos una bronca al rey, lo que oyen, aquí se lo contamos, diciéndole que sea la última vez que me dejas solo. Tuvo que mediar la reina para que no llegaran a mayores. A partir de ahí Sánchez puso en marcha una operación. Si hasta entonces era boicot y presión, pero moderada, a partir de Paiporta hay un grupo de asesores que se están encargando de dinamitar la figura del rey. Cada vez que Sánchez aparece en el punto de mira de un presunto delito, colocan al rey para tapar ese delito y lo utilizan para manipular la verdad, para que la opinión pública crea que lo que hace Sánchez no es tan grave. Si Huawei tiene cerrados acuerdos secretos con Zapatero y está en todos los estamentos del gobierno español, una compañía china, mientras en el resto del mundo no la quieren ni ver, ¿cómo blanquear eso? Enviando al rey y a la reina de visita oficial a China. Si vuelve a suceder una catástrofe similar a la de Paiporta, como ha ocurrido ahora en Adamuz, la escena es la foto más tremenda que ha podido tener la Casa Real, paseando el rey y la reina rodeados, casi protegidos. Esta imagen que muchos creíamos que era inteligencia artificial era real. A la izquierda un tren destrozado, a la derecha todos los políticos, los ciudadanos, las víctimas bien lejos. Ellos no cuentan. La clase política en un lugar y la catástrofe en otro. Los de la derecha han provocado lo de la izquierda y siempre mueren los mismos. Es una escena dramática, tremenda, que hasta la Casa Real ha publicado estos vídeos, hasta la Casa del Rey, como si fuera normal esta escena, en lugar de publicar los abrazos con la familia de los muertos que nunca veremos. Ahora entendemos mejor esta ridícula escena de María Jesús Montero que les pusimos el viernes, cuando ahí la tienen dando codazos, se pone al lado del rey. No era como creíamos para figurar en la foto, para salir en ella, no. Era para controlar al rey, era para vigilar a ver qué decía, que no soltara nada inadecuado. De ahí ese guiño ridículo, esa mueca final que hace la vicepresidenta del gobierno. Señores, esto forma parte de una operación en la que se pretende tapar las mentiras de Sánchez utilizando al rey y a la reina. Y eso ocurrió, y ahí la rectificación que debo hacer, hace unos meses. Ustedes recordarán, era noticia de portada los 50 y tantos vuelos que hizo el Falcon de presidencia de gobierno a República Dominicana sin agenda oficial. ¿Qué hizo Moncloa? Se inventó 33 viajes de Leticia de la reina a República Dominicana entre 2019 y 2023. Filtraron algunos medios como este programa esa información, no desde Moncloa, otras personas
que yo creía eran de fiar, y el resultado es este: medios digitales haciéndose eco de lo que dijo este programa y publicando la noticia. Hemos podido comprobar meses después que no se produjeron esos viajes. Los supuestos 33 viajes de Leticia Ortiz a Dominicana son falsos. Sí, señores, nos molesta mucho que nos manipule cualquiera, pero si es el peor enemigo de los españoles, que es Pedro Sánchez, mucho más. Es por eso que vamos a darle en estos momentos una información que es falsa, que Moncloa está fabricando, que hemos tenido datos sobre ella y que quieren publicar en breve. A ver si así evitamos que sigan mintiendo, al menos por esta vez. La factoría de asesores de bulos de Moncloa está preparando una imagen de la reina Leticia en Punta Cana, en República Dominicana. Quieren divulgar esa imagen a través de los medios afines en pocos días o semanas. Y me aseguran que esa imagen es falsa, que está hecha con inteligencia artificial. Muy bien hecha, eso sí, y no fácilmente comprobable. Si aparece la imagen en los próximos días, tampoco la crean. Es una mentira más. No son dos delincuentes, no son dos organizaciones criminales. Aquí hay una, que es Sánchez y los suyos. Y luego hay un chantajeado. Sí, el rey. Él sabrá por qué. El rey y la reina, bajo presión, bajo chantaje, desde hace meses, especialmente desde lo que ocurrió en Paiporta. Pretenden que su basura se extienda por Casa Real, a ver si acabamos con ellos y así terminamos con esta monarquía. Forma parte de un plan. Nos molesta mucho haber sido manipulados, de ahí que pidamos disculpas a la reina Leticia y digamos hoy que esos viajes son falsos. No podemos hacer más que permanecer atentos a cuáles son las causas de ese chantaje que obliga al rey a ni abrazar a una viuda o a un huérfano por orden de Sánchez. ¿Por qué? ¿Merece la pena seguir estando en Zarzuela en estas condiciones? ¿Hasta cuándo? Amigos, tenemos más información confidencial, se la vamos a contar hoy. Empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000 y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91
593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Llevamos más de 7 años con un gobierno indecente que nos va recortando derechos, nos va aumentando los impuestos y va colonizando instituciones para acabar con el Estado de Derecho. Eso lo sabemos todos. Empezó en 2020 con el bicho, cuando la mala gestión mató a cientos de miles de españoles. Luego la falta de auxilio en la Dana, dejando que los valencianos, algunos, murieran ahogados sin cuidados. Los que sufrieron el volcán de La Palma, muchos siguen en barracones a pesar de las promesas. Ya no les cuento los incendios del pasado verano que no tuvieron piedad, tampoco han ayudado a las víctimas. Y así podríamos seguir un caso tras otro hasta llegar al accidente de Adamuz, que ha sido para muchos la gota que colma el vaso. Nos dicen que hay pánico en Moncloa, pero hay pánico a algo que no lidera ningún partido. Tienen pánico a que salga la gente a la calle, a que empiecen a protestar, no bajo la consigna del PP. El PP ha escogido perfil bajo y ni siquiera se pide ni la dimisión de Óscar Puente. Es una orden que ha dado Feijóo para simular moderación, para que él cree que esto le beneficia, el que no todos son iguales. Saben perfectamente cómo en la Dana, aun siendo ellos culpables, llamaban asesino amazón a los 5 minutos. Bueno, miren, yo tengo un mensaje de un oyente que me ha provocado la llamada que he hecho y es se lo voy a leer. Ha llegado el momento que España se levante. No queremos más muertos por culpa de unos políticos corruptos. Hagamos lo mismo que está ocurriendo en Irán. Y acaba el mensaje, es así, dice que nos lidere Marcos de Quinto. Vaya, qué sorpresa. Bueno, yo firmaba. Estamos huérfanos. Ya sabemos quién tiene la culpa, cómo ocurre, por qué pasa. Esto no es un accidente más, esto es el fruto de toda la corrupción estos 7 años y de mucho más anteriormente. España no funciona y queremos que funcione. ¿Qué hacemos? Bueno, yo tengo, mi diagnóstico es que hay 3 cosas que confluyen y que son la causa de lo que estamos viviendo, que es ideología, corrupción e incompetencia. Porque antes estabas mencionando, por ejemplo, el tema del... Bueno, pues ahí tenemos un tema de ideología, es decir, no se dio el aviso porque creo que fue el 31 de enero cuando hubo el primer caso, que fue en La Gomera, donde un turista alemán vino con COVID, estaba con COVID allí, y no se dio la alarma hasta pasado el 8 de marzo, porque por ideología quisieron retrasar esto. Luego, por otro lado, es decir, corrupción, toda la corrupción que estuvo relacionada con las mascarillas y tal, con todo este tema del COVID, donde pues se compraban mascarillas que no funcionaban y estas cosas, y por supuesto incompetencia, porque no se blindaron los aeropuertos ni nada, y bueno, aquí por Madrid entraba por Barajas pues todo el mundo. Pero si vamos también a lo mismo, es decir, si vamos, yo que sé, a la Dana de Valencia, pues lo mismo, tienes el tema de ideología, que no se hacen las obras que habría que haber hecho, porque se trata de que no tocar ningún barranco, ni tocar nada en absoluto, no vamos a mover ni una ramita de ningún sitio, y eso, pues ese tema de ideología de no haber hecho las obras de infraestructura que eran necesarias y que ya estaban encima aprobadas, la corrupción, porque lógicamente ese dinero no lo utilizan en obras, sino se lo llevarían para otras cosas, y la incompetencia, que una vez que suceden los hechos, pues bueno, pues no saben ni cómo manejarlos. Ahí incluso yo le añadiría la mala fe,
pero tenemos también, oye, pues posteriormente lo de la Dana fue en el 2024, pues en el 2025 tenemos de nuevo lo del apagón, de nuevo ideología. Vamos a ver si conseguimos utilizar prácticamente 100% renovables en un determinado momento y, como se suele decir, los experimentos mejor con gaseosa, pero nada, lo experimentaron y bueno, pues se cayó absolutamente la red, por incompetencia además. Y bueno, pues la corrupción de seguir comprando molinillos de estos y de tecnología china, etcétera, y forrándose la gente. Luego, pues bueno, pues en el caso del apagón, decían de 8 o 15 fallecidos, pero ahí parece ser que hay quien se está hablando de 127 muertes. En el caso del tema de la Dana, pues bueno, pues tenemos eso, los 237 muertos y bueno, y los casi creo que son 160.000 del COVID. Por lo cual, la combinación de estos tres factores pues están haciendo que este gobierno pues se esté cargando de alguna manera a los españoles. Y lo que es importante es que a mí me parece que tienen una caradura espectacular este gobierno, porque, bueno, solo puede echar la culpa a cuatro factores. O se la echan a Franco, o se le echan a Ayuso, o se le echan a la extrema derecha, o se le echan al cambio climático. Y con esos tres comodines, aparte, ellos tienen una estrategia que es no hacer nada. Nosotros no vamos a hacer nada, es decir, nosotros no vamos a hacer obras de infraestructura, nosotros no vamos a hacer presas, sino todo lo contrario, oye, pues las derribamos y las encontramos, no vamos a renovar la red eléctrica. Es decir, yo me pregunto, teniendo récord de impuestos, nunca se ha cobrado tantos impuestos como ahora, teniendo récord de fondos europeos, debería de sobrar el dinero por las orejas, pero es que además no sobra, porque encima van incrementando el déficit y acumulando una mayor deuda pública. Y dice, bueno, pues ¿dónde está el dinero? Porque ya te digo, podrían haber hecho obras de infraestructura, el plan hidrográfico, podrían haber hecho grandes obras públicas, canalizaciones, podrían haber hecho pues haber mejorado la red eléctrica, la red de distribución eléctrica o la red ferroviaria, por ejemplo, porque sabiendo que cada vez vamos a tener más necesidades de electricidad con todos los temas de inteligencia artificial, con todos los temas de centros de datos, pues bueno, pues eso es algo que hay que ir trabajando de aquí para el futuro. Y bueno, sabiendo también que entran muchas más empresas compitiendo en el tema de la alta velocidad, pues también, o sea, mejorar, hacer más y mejor esas líneas. O, por ejemplo, pues oye, pues hacer vivienda pública. Y pues bueno, pues el dinero, ¿dónde está? Esa es la grandísima pregunta que tenemos todos. Por otro lado, pues sí, pues una explicación que tenemos es esto, la ECID, por ejemplo, todo lo de la ayuda a la cooperación internacional y desarrollo. Pues esta agencia parece que reparte el dinero como si fueran el cupón de la ONCE. Todos los martes el gobierno nos cuenta el dinero que sale de España pues para las cosas más variopintas. Entre ellas, bueno, Pablo Cambronero, que esto lo comenta con muchísima gracia. Bueno, no es que te sea con gracia, porque es realmente un drama, pero hasta nosotros estamos financiando pues unos talleres para hacer esculturas de vulvas en Tegucigalpa y estamos financiando todo ese tipo de cosas donde se escapa dinero. Mi sospecha, y yo tengo toda la razón en sospechar, porque como es totalmente opaco todos estos flujos de dinero que salen de España, pues oye, pues a lo mejor le dan 800.000 a una ONG en Honduras o en Martinica, y esas 800.000, pues esa ONG redirige 750.000 a una cuenta en cualquier sitio, en Suiza, en República Dominicana, y ellos se quedan con 50.000, que además les viene fenomenal esas 50.000. A lo mejor se están utilizando de pantalla todas esas ONGs para robar el dinero a título particular, pues la mayor parte de golfos que tenemos gobernándonos. En fin. Yo, por ejemplo, tenemos también otro tema, que es cuando hemos dado, yo creo que han sido 1.700 millones en créditos ferroviarios para Marruecos, para Egipto, creo, y Uzbekistán. La situación es que en Marruecos concretamente se han llevado de toda esa cantidad de los 1.700, creo que son 944 millones. Y bueno, ¿para qué le damos para las líneas férreas de Marruecos este dinero? Y entre tanto Marruecos
que le sobra al rey de Marruecos, pues parece ser que está comprando tanques en Corea del Sur, fabricados por Hyundai. Entonces, bueno, Marruecos se está dedicando a armarse y nosotros le financiamos infraestructuras. Pero esto es un absoluto despropósito. Y bueno, pero ideología, corrupción e incompetencia, dices, esta mezcla. La tríada mágica. Sí, pero hemos pasado de la indignación al miedo. Al miedo. Hemos pasado de que la gente tenga miedo a coger un ave por su culpa. Eso es tremendo. Y vuelvo al origen del mensaje del oyente. ¿Qué nos falta para salir a la calle? No sé si como Irán, pero para salir a la calle y decir basta ya. Porque nos dejamos, con perdón, pero es así, hasta matar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Sí, yo no sé por qué incluso llego a pensar en algún momento que hasta podría ser lo que deseara Sánchez. Te voy a decir dos cosas que podría desear Sánchez y que a lo mejor son contraintuitivas. Primero, a lo mejor a Sánchez le interesaba cuanto antes que fuera denunciado para ser juzgado en el Supremo, porque de alguna manera tendría que pedirse el suplicatorio al Congreso. Y si se pide suplicatorio al Congreso y este lo rechaza, y todavía Sánchez podría conseguir ahí una mayoría para que se rechazara, todo el caso decaería. Entonces, por eso creo que es el Partido Popular el que está tratando en estos momentos de acelerar una ley donde, aunque decaigan, aunque no se dé el suplicatorio en el Congreso de los Diputados, la causa pueda seguir activada. Pero con la ley actual, aparentemente, si el Congreso no da el suplicatorio, decae totalmente y no se podría volver a tratar de inculpar a Sánchez. Por lo cual, de alguna manera le podría interesar que eso se produjera. Y hay otra segunda cosa también que le podría interesar, es que saliera la gente, que hubiera alborotos, que hubiera líos y que hubiera algún muerto, incluso con atentado de falsa bandera o lo que sea. Y en esa situación, pues provocar una situación de excepcionalidad que le permitiera incluso retrasar las elecciones del 2027. Por lo cual, es decir, yo me pongo todas las posibilidades sobre la mesa porque ya hemos visto que este hombre es capaz absolutamente de todo. Y por supuesto, la indignación es tremenda, pero según también crece la indignación, está creciendo el conocimiento de la gente. Yo el otro día di una conferencia sobre vivienda en Menorca. Bueno, y se montó el lío y bueno, la gente de Menorca se levantaron y se marcharon y la gente del PSOE luego pues empezaron a escribir algunas idioteces. Pero un tema que les había reventado mucho es que ya incluso pues la verdad le revuelve, pero está funcionando el que la gente se empieza a enterar realmente de las cosas. Estaba yo comentando el hecho de que en los 35 años de la autocracia franquista, que fueron 35 años, digamos, lo que va desde el 39 al 75, se construyeron 4 millones de viviendas de protección. 4 millones. En los 51 años que van desde el 75 hasta en nuestros días, durante toda esta época de partitocracia, 51 años, se han construido solo 250.000. 250.000 frente a 4 millones. Pero lo importante de esto es que en esa época de Franco no existía el IRPF, porque el IRPF se instaura en 1978, ni existía IVA, porque el IVA creo que se instaura en 1986. Quiere decir que prácticamente el salario de la gente prácticamente lo tenía neto. Y daba para construir vivienda pública, para construir infraestructuras, para construir presas, y eso sin ayuda exterior. Pues resulta que en estos 51 años, que además están forrados porque tenemos el IRPF, tenemos el IVA, encima tenemos ayudas exteriores europeas y tal, no se construye nada. ¿Pero qué han hecho? Robarnos.
meter más funcionarios, meter más gente que no hace falta que trabaje y cobrando y expoliarnos. Y esto yo creo que cada vez más la gente se da cuenta. Y por supuesto, yo creo que sí hay que salir pacíficamente a la calle, pero cada vez que hemos tratado de montar, y lo sabes de sobra porque tú has estado con nosotros en alguno de los actos que hemos montado públicos, creo que estuviste en la Plaza de Castilla, ¿no? Cuando hicimos aquella manifestación. Sí. Luego hicimos otra, bueno, habíamos hecho anteriormente en Cibeles, hicimos otra en Colón, pero la sociedad civil, oye, es un gran esfuerzo el que hacemos, porque cada vez que tratamos de hacer una iniciativa de esta, los medios de izquierdas no se hacen eco y los medios, digamos, de la esfera del PP tampoco, porque del PP no tenemos absolutamente tampoco ningún apoyo, pero por lo menos el apoyo mediático de decir, oye, por favor, este tipo de manifestación, aquellos medios en los cuales de alguna manera son afines a ellos, pues tampoco se hacen eco. Entonces hay gente que no se entera de estas manifestaciones que montamos. En cualquier caso, Sociedad Civil Española, que es ahora la plataforma que congrega más de 200 asociaciones civiles en España, pues va a empezar a hacer concentraciones en distintas capitales de provincia. En estos momentos estamos preparando una que sería en Cádiz probablemente, pero bueno, ya lo podré anunciar un poquito más adelante. Sí, anúncialo. Es curioso que tocando fondo con lo que has comentado, que es peligrosísimo, pero muy cierto, esa intención de Sánchez de permanecer en el poder, lo de acelerar que le imputen para que el suplicatorio no le permita ser juzgado, es decir, maneras de dictador. Con lo que está pasando deberíamos tener un jefe, un líder, un guía de la oposición, un María Corina Machado en Venezuela, un Milei en Argentina, y estamos huérfanos. Por eso que los seguidores dicen Marcos de Quinto, porque no ven a Feijóo, que sería el candidato natural para liderar este movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Mira, bueno, yo no tengo nada contra el PP. Yo creo que el PP tiene un buen fondo de armario, pero Feijóo posiblemente es lo peor que le puede pasar al PP. O sea, es decir, es una persona que quiere no hacer nada, desde el centro centrado, todo es equidistante con todo, se contradice de manera continua, de repente habla de Mercosur y bueno, vamos a nosotros a poner condiciones para proteger al campo, y sin embargo los diputados del Partido Popular Español en Europa todos han votado a favor de no retrasar o no plantear ante el TJU, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la posibilidad de tirar abajo este acuerdo. Entonces, claro, tiene como dos discursos. O sea, en Europa González Pons está totalmente de acuerdo con cargarse el campo español, y aquí luego pues no sabe qué cara poner Feijóo de sí, os vamos a proteger, pero votamos esto. Hay un tema curioso, la votación la ha perdido el Partido Socialista y el Partido Popular Español, lo han perdido en Europa, porque ha habido 39 eurodiputados del Partido Popular no españoles que han votado en contra de Mercosur. Por lo cual, es decir, ahora con qué cara Feijóo dice una cosa aquí y dice otra allí. Y luego el problema que tenemos, lógicamente, con Feijóo es que él es abiertamente socialdemócrata. Hay declaraciones suyas en las que dice que el Partido Popular tiene que jugar en el centro izquierda, en el socialismo templado y en la socialdemocracia, pero dicho con sus palabras, sin que nadie le pusiera una pistola. Y lógicamente los que creemos, los que somos liberales, profundamente liberales, y creemos que el socialismo no se resuelve con socialdemocracia, sino se resuelve con libertad, pues lógicamente dice, oiga, no vamos a votar a esta marca blanca del PSOE. Ideológicamente, lo que defiende Feijóo, ideológicamente es absolutamente idéntico a lo que defiende el PSOE. Lo único que se diferencian es en el tema de praxis, es decir, yo no robo, el PSOE roba. Yo no destruyo las instituciones, el PSOE no solamente roba y destruye las instituciones, pero yo no las destruyo. En eso me diferencio del PSOE, pero en lo que es la Agenda 2030, el Pacto Verde, los temas de fronteras abiertas, inmigración y tal, es que es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces, si alguien quiere tener las políticas del PSOE las mismas, pero sin robar y sin tal, oye, pues que vote a Feijóo. Pero los que queremos un cambio de políticas, pues lógicamente no podemos estar con este hombre que además es que dice un día, pues yo no me voy a juntar con Sánchez porque se está cargando las instituciones, y luego posteriormente es cómplice de Sánchez cargándose las instituciones. Y lo digo porque estaba dispuesto a ir a Moncloa para hablar del tema de Ucrania y para hablar a lo mejor también del tema de la financiación autonómica en Moncloa. Digo, pero bueno, Sánchez precisamente lo que trata de hacer es a tratar todos estos asuntos fuera del Congreso de los Diputados, que es donde se tienen que tratar estos asuntos, porque en el Congreso de los Diputados, para que todos los españoles sepamos qué se debate, es donde tienen que juntar y decir cada uno sus posturas y hacer las negociaciones públicamente y abiertas en el Congreso de los Diputados. Lo que hace Sánchez es que dice, yo trato de anular el Congreso de los Diputados. Mis negociaciones no son con taquígrafos y transparentes. Yo negocio en Waterloo, yo negocio en Suiza, negocio con un relator, y cuando incluso tengo que hablar con la oposición, en vez de hablar con la oposición abiertamente en el Congreso de los Diputados, voy y les llamo, toco el pito y viene aquí como un corderito Feijóo a Moncloa a hablar conmigo y que luego le tomo el pelo. Entonces dices, no, si lo que queremos es dignificar las instituciones, Feijóo lo que tendría que haber dicho, oiga, si usted quiere hablar conmigo, habla delante de las cámaras en el Congreso de los Diputados, oye, y sin tiempos tasados, discutimos todo lo que sea. Sí, que pero no está por la labor. No, porque es que es como, es decir, o es muy inocente, o es muy tonto, pero en cualquiera de los dos casos, yo creo que España, en los momentos que tenemos, que son momentos muy serios, no necesitamos un líder tonto ni un líder inocente. Y el otro tema es el tema de la moción de censura, que el tema de la moción de censura, Feijóo. Se ha vuelto a hablar de ella, ¿eh? Hay quien vuelve a impulsar esa idea. Pero y me dicen incluso que Vox lo vuelva a capitalizar, que ya sería la tercera, ¿no? Sí, no, pero es que Vox no puede. Vamos a ver, yo te lo cuento porque nosotros en la sociedad civil hemos hecho una oferta pública, que sí, lógicamente ha sido despreciado, porque para hacer una moción de censura se necesita el 10% de los escaños. Como son 350, se necesitan 35 escaños. El único que tiene ahora 35 escaños en la oposición es el PP, porque Vox tiene 33 escaños. Luego, o el PP la hace, o el PP presta 2 escaños a Vox para que la pueda hacer, o, que era la propuesta que habíamos hecho, que el PP preste a la sociedad civil 18 escaños y Vox preste otros 18 escaños, 36, y entonces la sociedad civil podría hacerlo. Yo creo que Feijóo dice, no, es que yo no hago una moción de censura si no tengo garantía de que voy a ganar en la votación. Pero eso es una majadería, porque una moción de censura, aunque la pierdas, porque se han perdido muchas en la votación, solamente se ha ganado una, que fue desgraciadamente la de Sánchez, se puede ganar en el debate. Es decir, yo gano en el debate, moralmente he aplastado al otro, pero lógicamente no he ganado en la votación. Claro. Marcos, ¿por qué Santiago Abascal no es quizá la opción o no tiene el apoyo de la mayoría como para ser lo que decíamos, el Milei de Argentina en España? Bueno, él personalmente es una persona honesta, que lo que dice no lo suele modificar, es decir, no tiene estos cambios de opinión, como recientemente Feijóo empieza a tener un cambio de opinión con la inmigración ilegal, pero lógicamente cuando tú tienes principios, tú dices, mira, estos son mis principios, esto es lo que yo creo. Si me vota la gente, me vota, y si no me vota, pues que no me vote, pero esto es en lo que yo creo. Y luego tienes otro tipo de políticos, que es un poco el perfil de Feijóo, que él dice, yo no sé lo que creo, yo voy a preguntar a mis demoscopos, a todos mis asesores, ¿qué debo de opinar para conseguir más votos? Y entonces en algún momento le decían que lo que tienes que opinar para conseguir votos es, oye, fronteras abiertas, paz y amor, y no a la guerra, un poco de hipismo y tal, y de repente ahora le deben de haber dicho, oye, que nos están ganando con el tema de la inmigración ilegal y ahora hay que decir que hay que deportarlos. Bueno, pues entonces él lo dice, pero lo dice de una manera impostada porque se nota que ni él se lo cree, porque mañana le dicen los demoscopos que ahora tiene que decir otra cosa y la dirá, porque está tan desesperado por llegar a Moncloa que él dice lo que tal. Entonces yo prefiero siempre gente que
que cree en lo que dice, no que gente que dice lo que le conviene decir. Y eso es un poco lo que diferencia. Yo creo que el problema que tiene Santiago Abascal o Vox es que la gente no suele escucharle. La gente conoce a Abascal por lo que determinados medios dicen que Abascal dice o dicen que Abascal piensa. Entonces siempre les llega una imagen bastante deformada. El otro día hizo una presentación con lo de el Foro Empresarial de Madrid y tal, y había gente que yo conocía que me decían, oye, que me he quedado muy sorprendido. Pero claro, porque cuando le escuchan de manera directa, dicen, hombre, pues lo que dice son cosas razonables y con bastante sentido común. Pero lógicamente, cuando tanto medios de derechas como medios de izquierdas tratan de desvirtuar su mensaje, pues llega una imagen deformada. Entonces le dicen, no, es machista. Tal, pero bueno, machista, yo digo machista, una persona que dice que el que ponga la mano encima de una mujer o el que la trate de a la cárcel y que ahí se pudra en cadena perpetua, y de bueno, pues no sé, a mí me parece que defiende a las mujeres o que está, pero bueno, si te dicen determinadas cosas, pues yo el otro día comentaba, porque hacían una entrevista a gente de esta del orgullo y les decían que ¿qué preferiría usted? ¿Que gobernar España, que fuera un califato y que estuvieran aquí los islamistas o que estuviera Vox? Y entonces la gente decía eso de, hombre, preferimos gente homosexual, pero con bastante poca cultura, lógicamente, decía, no, pues preferiríamos un califato. Y entonces yo de repente me pregunto, digo, pero ¿cómo la gente puede decir esto? Y seguramente es que dicen, sí, sabemos que si España fuera un país islámico nos tirarían de la azotea, pero es que si estuviera Vox a lo mejor nos tiran 3 veces, nos vuelven a coger y nos vuelven a tirar. Yo qué sé, estas cosas que dices al final, pero ¿cómo la gente ha llegado a eso? Yo creo que sí ha hecho un gran trabajo tanto el PSOE como el Partido Popular, para conseguir cortar la cabeza a todos los que trataran de asomarla desde que empezó la democracia. Si te das cuenta, en las cosas, en lo único que siempre ha estado totalmente de acuerdo PSOE y PP es, si aparece un tercero en discordia, entre ambos nos los cargamos. Sí, sí. Pasó con Mario Conde cuando hizo su operación, pasó también con Rosa Díez, con UPyD, pasó, por supuesto, con Ciudadanos. Es decir, llega un momento en que los medios de izquierdas y de derechas se van a cargar al tercero en discordia porque en el fondo viven muy bien el bipartidismo y entonces dicen, eso a ellos les encanta este sistema y entonces unas veces te aprovechas tú, otras yo, y lógicamente cuando uno llega al poder tampoco te levanta mucho las alfombras ni los cajones porque no vamos a descubrirnos los trucos porque a lo mejor los vamos a utilizar la próxima vez. Y esto es el desastre que estamos viviendo. Marcos, la última pregunta y ha estado rondando en la conversación desde la primera. ¿Te vas a presentar a próximas elecciones? No, por supuesto. Yo siempre comento, Albert, que mi etapa de política en partido político, es decir, estando encuadrado en un partido político, fue la de entrar en un partido y estar en la política activa, fue la tercera mejor decisión de mi vida. La segunda, dejarlo. Y entonces, no, yo me encuentro muy libre en estos momentos haciendo política, pero no estando encuadrado dentro de ningún partido en concreto. Tengo relación con políticos, no con partidos. Es decir, yo tengo relación con gente dentro del Partido Popular que me parece valiosa, tengo relación con gente dentro de Vox que me parece muy valiosa y yo me fijo en las personas, en la gente en la que te puedes fiar y en la que puedes creer. Pero quiero hacer política desde la sociedad civil. Sabes que tengo Pie en Pared, la asociación Pie en Pared, y luchamos contra la hegemonía cultural de la izquierda y contra la neorreligión woke, pero nos dedicamos a destruir, no a construir. Es decir, nosotros nos dedicamos a destruir esa hegemonía cultural de la izquierda, pero ¿cuáles son las propuestas a futuro? Eso se lo dejamos a los partidos. Y yo ya te digo que ya cumplí mi parte y prefiero ver las cosas desde la independencia, lo cual me permite gran libertad. ¿Sabes? Cuando estás en un partido y de repente dices lo que piensas y además alguna cosa con sentido común y te viene luego la persona de prensa diciéndote, uy, Marcos, tienes toda la razón en lo que has dicho, pero es que no conviene porque podríamos perder el favor de este grupo concreto, de este otro. Entonces, claro, llega un momento que dices, mira, no, yo ya a mi edad prefiero tener la libertad de decir lo que pienso honradamente y honestamente y no estar
con el cálculo de si lo que he dicho es cierto, pero puede perjudicar a este votante o a este otro y tal. Yo puedo hablar con libertad de pensiones, puedo hablar con libertad con un montón de cosas, porque yo no pido el voto de nadie. Simplemente quiero que la gente tenga más información, espabile y tome acción. Y sobre todo que los políticos no pueden sustituirnos, que nosotros, la sociedad civil, tenemos que tener voz y tenemos que plantar cara y pedir siempre cuentas a los políticos, sean de un signo o de otro. Porque el problema que hay en España es que los políticos pueden hacer lo que les dé la gana. Mañana pueden decidir entre ellos que en vez de 350 diputados en el Congreso pasen a 700, que son más bocas a alimentar, y aquí los españoles nos callamos todos, porque si los políticos se ponen de acuerdo, pueden hacer lo que les dé la gana. No sucedería lo mismo en otras sociedades mucho más avanzadas, como podría ser Suiza, donde, bueno, es que mañana desaparecerían si trataran de hacer algo de este tipo. Ojalá esa sociedad civil coja las riendas, porque estamos rozando el fondo del fango del charco en el que nos metió este gobierno con el apoyo de oposiciones débiles. Me sonaba el poeta comunista, pero admirable, Gabriel Celaya. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Estamos. Querido Marcos de Quinto, un placer. Gracias siempre por atender nuestras dudas. Sigue siendo un foco, una luz al final de este túnel, pero caray, qué largo está resultando el túnel. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Señores, desde que nos fuimos el viernes hasta hoy han llegado informaciones y aclaraciones que debemos hacer. La primera, el informe preliminar de la Guardia Civil, lo están viendo, en el que se certifica lo que ya dijimos aquí hace casi una semana, que fue la vía del tren lo que se partió, la rueda derecha del Irio con marcas, como ven, el posible punto de colisión con la cabeza de carril, la muesca en el eje 19 o el carril tumbado tras el punto de rotura. Por lo tanto, la causa está clara. Decir que la empresa AZBI ha sacado un comunicado diciendo que ellos no hicieron ese tramo de vía. Y nosotros hemos recibido también una información del abogado de la empresa Áridos Anfersa, que nos demuestra y con documento que ellos tampoco pusieron los travesaños que yo dije no eran homologados en la vía. Por lo tanto, aclarar que ni Anfersa puso los travesaños ni AZBI hizo ese tramo. Pero sí que es cierto que ambos contrataron a Koldo García, la mujer de Koldo, y que desde que les contrataron ambos recibieron un montón de subvenciones y obra pública. Sí, ya sé, eso no es un delito, pero cuanto menos están siendo investigados. Aquí la pregunta es quién lo hizo, porque ahora sabemos que el punto de rotura fue entre la soldadura nueva y las vías de 1989, que seguían ahí con nula o muy poca reparación. Hay una UTE en la que está OHLA, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, y AZBI. Y AZBI ha demostrado que no fueron ellos, pero los demás no. En todo caso, me van a perdonar, que se quiten la mosca de encima, que se quiten responsabilidad, es lo normal cuando hay un caso así. Aquí la responsabilidad está muy clara
y es de quien tenía que vigilar, si es que se hizo mal el trabajo como parece, que estaba mal hecho, pasar por ahí y exigir responsabilidades. Mire, la empresa que más dinero ha recibido de fondos europeos es Adif. Es la número 1 y la número 2 en el ranking de miles de millones recibidos de Europa. Más de 4.000 millones de euros. Y la pregunta nos la hacemos todos. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se ha quedado con el dinero? Porque es evidente que en mantenimiento de vías no. Javier Pérez Roldán, abogado de Hazte-Oír, personado en esta causa. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por vuestra invitación. Pues estoy, sinceramente, completo de dedicación al tema de los tribunales y muy concretamente ahora al accidente. Yo lo llamo accidente crimen de Adamuz. Porque, está bien, claro, porque no es la fatalidad, ¿verdad? No es la fatalidad. Hay un factor humano ahí fundamental. Hay cosas que son imprevisibles, pero hay parte que sí que era previsible que pudiera ocurrir. La corrupción no se queda en que la gente mete la mano en la bolsa y se lleva el dinero a su casa. Es que la corrupción puede producir muertes. Cuando se habla de obra pública en temas sensibles, puede producir muertes y las ha producido. Y luego está la mala gestión a raíz del accidente, que esa es otra. Hay que distinguir entre el accidente y lo que pasa después. Que son dos periodos diferentes, pero que ambos ha habido una gestión nefasta que ha ocasionado lo que ha ocasionado. Óscar Puente ha mentido mucho estos días y la última mentira quizá esta que dijo en rueda de prensa hace muy poco. La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones. Hoy sabemos que no se ha invertido esa cantidad, además juegan con las palabras, dicen invertido pero no ejecutado. En Cataluña se ha ejecutado el 70% de lo invertido, pero en Andalucía un 22%. Porque no les importa tanto Andalucía como Cataluña, eso es un hecho. Se rompe la vía que se hizo en 1989 y el tren que debía controlar, el llamado Séneca, que es el que pasa para ultrasonidos, cámara de alta definición, bueno, parece que no ha pasado en 2 meses, pero es que tenemos 7 trenes para revisar las vías, 4 averiados, y solo 3 para 15.000 kilómetros. Esto era un desastre anunciado y a mí lo que me da miedo, Javier, es que no pueda repetirse porque estamos en ese punto, ¿no? Claro, vamos a ver, desde el momento en que desde propio Adif, o con implicación del Ministerio, ha habido cambio constante en las velocidades de los trenes, han rectificado hasta 3 veces, bueno, diciendo que iban a ir más despacio, después que iban a recuperar la velocidad, vuelta que van más despacio. Quiere decir que ellos mismos andan perdidos. Entonces, si ellos mismos andan perdidos, pues ¿quién no será el que debe utilizar los trenes? Yo además cuento una anécdota personal. Yo tenía que estar el jueves, tenía una vista precisamente de una demanda que nos ha presentado el PSOE pidiéndonos muchísimo dinero y tenía que estar en Barcelona en una vista. No pude ir a la vista porque no se sabía si se iban a suspender los trenes, si no se iban a suspender. El juzgado no podía suspenderlo, tuve que buscar un compañero de Barcelona. Pero es que además, aunque hubiera ido, el miedo en el cuerpo nadie lo puede quitar y dicen, no, un accidente de este tipo se da en determinadas circunstancias, es excepcional. Sí, pero es que quien está causando pánico es el propio Adif y el propio Ministerio con sus cambios y descambios. Entonces, aquí, claro, hay una gravedad y sobre todo, Puente no es que se haya equivocado en declaraciones públicas, es que lleva manipulando la realidad, buscando diferentes relatos, además lo están haciendo tan mal que los tienen que cambiar constantemente, que ya, si dice alguna verdad, no nos podemos fiar de él. Han filtrado grabaciones con el centro de control, interesadas, van filtrando datos o permiten que se filtren datos, por ejemplo, que si todos fallecieron o no fallecieron a la vez, todas las víctimas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de distraer la atención del foco auténtico. Y el foco es que ni la obra pública, parece ser, se realizó correctamente, ni sobre todo hubo las labores, en efecto, de control de una vez que se realiza una obra, bueno, pues hay que controlar si se ha realizado correctamente, porque si se hubiera pasado el Séneca, pues seguramente sí se hubiera descubierto que había una fractura. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que han bajado mucho las temperaturas. Claro, todos sabemos que los metales con el calor se dilatan
Y entonces, bueno, pues una fisura es muy pequeña, pero con el frío que se contraen, esa fisura aumenta. Si se hubiera pasado uno de estos trenes especializados, hubieran visto que a lo mejor era de milésimas, pero que eso se iba a ensanchar en algún momento. No se hizo por falta de previsión, por falta de preocupación, porque no están preocupándose por el trabajo que deben realizar. Esa es la realidad. Yo me imaginen ustedes que les caen 5 millones para hacer un centro de control, 5 millones y pico de dinero público. Esto es lo que le cayó a DIF para modernizar el centro de telecomunicaciones, está en Atocha, y ha sido incapaz de saber dónde estaba el Albia, incapaz de coordinar las llamadas de interventores o la de esta mujer, la interventora herida del Albia. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? A ver, yo no sé, Francisco Vendala, teniente coronel, usted ha estado en misiones de guerra, en batalla, bienvenido. ¿El tono es normal? ¿El tono es normal o soy yo el raro? ¿Qué es esto que le dice, tengo la cabeza sangrando, y dice, bueno, ¿me puedes dar el teléfono? ¿Te puedes acercar? Le faltaba decir, tráeme un café. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Bueno, yo creo que lo que pasa es que el del centro de control, además de un inepto, es un despreocupado, es un completo mindundi y es un individuo que no sé cómo es posible que esté en un centro de control, porque ante la respuesta, la primera respuesta, el primer segundo de respuesta de esta pobre mujer, tenía que haberse puesto los pelos de punta y haber inmediatamente tomado conciencia de lo que estaba pasando ahí, que no era bajo ningún concepto nada normal, ni mucho menos acércate a ver cómo está el maquinista. Eso demuestra no solamente que con 5 millones no han hecho nada, o lo que han hecho es una porquería, sino que además, sobre todo y lo más importante, que el factor humano, las personas que han colocado ahí para administrar ese centro de control, no tienen, hablando en plata, ni puñetera idea de nada, y además yo creo que tampoco les interesa. Al ver, estamos viendo lo que son los entresijos de un sistema absolutamente corrupto. Y las matemáticas no fallan. Corrupción es igual a ineptitud, ineptitud, negligencia a muertes. Y eso es lo que está aflorando ahora. Décadas de corrupción brutal por todos los lados, porque aquí todos tienen su parte de culpa, menos nosotros, que no tenemos ninguna culpa. Al ver, como tú bien has dicho, lo ha dicho Javier, nosotros viajamos ahí, nosotros ponemos nuestras vidas en manos de unas personas que tienen que cumplir con sus funciones, que tienen que ser eficaces, que se tienen que dedicar a su trabajo, y estamos viendo que no lo hacen. Aquí la única culpa que existe, porque es que se ha intentado echar culpa de que todos somos culpables. No, en absoluto, en absoluto. La culpa la tienen precisamente los responsables, que son los que se tienen que dedicar al trabajo. Y no solamente eso, sino que encima ahora, como ha dicho antes Javier, estamos, como siempre, en la ceremonia, en el gran teatro de la confusión. Nos dicen una cosa, nos dicen otra, nos van mareando la perdiz, porque lo que se trata es de echar balones fuera. Es decir, este es el sistema. Yo creo que lo importante de este terrible, dicen accidente, yo estoy más de acuerdo con lo que ha dicho también Javier, ponerle el guión de crimen, porque esto no ocurre por ahí, no ocurre en ningún sitio, sobre todo porque no falta el dinero. Lo que ocurre es que hay corrupción. A ver, y yo lo que hago es un llamamiento a los españoles que nos demos cuenta de que cuando salen estos escándalos de corrupción, este se ha llevado, el otro, Ábalos y tal, no pasa nada, es que se llevan el dinero, ¿qué se le va a hacer? No, claro que pasa, es que ese dinero no se está dedicando a nuestra seguridad, a nuestro bienestar y a nuestro progreso, sino todo lo contrario, y al final eso, las matemáticas al ver no fallan, causa muertes. Aquí, en La Dana, en el metro de Valencia, en el Albia de Santiago, en muchos otros sitios, en La Palma con el volcán, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que darnos cuenta de esto. Nos están matando y lo que nos mata es la corrupción de toda esta gentuza. Hay dos detalles, Javier, tú que te estás estudiando
al minuto la causa que nos tiene muy preocupados. 1. Tardaron 1 hora y cuarto en asistir a los heridos, muchos muy graves, en el Albia. ¿Sabemos cuánta gente podría haber salvado la vida si Adif hubiese hecho su trabajo? Claro, lo que podemos casi aseverar es que hubieran sido muertos, o sea, menos fallecidos, menos muertos, y sobre todo los heridos quizá hubieran tenido un pronóstico mucho más leve. Porque, vamos a ver, es que este accidente es la crónica, o podemos decirlo así, la crónica de un accidente anunciado. Porque ha sido un fallo sistémico. No solamente ha fallado lo que es la ejecución de una obra o el planteamiento de la obra, luego la ejecución, luego ha fallado el sistema de rescate, los sistemas de alerta, los sistemas de control, todo a la vez. Y todo a la vez, ¿por qué? Porque, claro, se ha ido seleccionando personal o adjudicación o empresas a los que se ha adjudicado los contratos que no eran los mejores, sino por amiguismo, por cobrar comisiones. Y claro, cuando no se busca el mejor servicio, pues se produce esto. Y Puente, desde el primer momento, ha querido distraer la atención, porque él era consciente de la tardanza ocasionado precisamente por la reacción lenta de Adif. Y no queremos olvidarnos, o no debemos olvidarnos de otro tema importante, que es que había un servicio de intervención rápida y urgente que Puente eliminó hace meses. Si hubiera existido, como hasta ahora, ese servicio de intervención rápida y urgente para este tipo de accidentes, a lo mejor no estábamos hablando del mismo número de víctimas, a lo mejor no estábamos hablando del mismo número de lesiones graves, estaríamos hablando de menos. Y en este caso, en este tipo de casos, salvar una sola vida vale muchísimo. Es que una vida tiene un valor infinito. No debemos olvidarlo, porque a veces nos centramos en los números. Es que aunque hubiera fallecido solo uno, si esa muerte era evitable en gran parte, ese es el drama. Claro, si son más drama, pero es que uno solo es un drama infinito. Estamos es de una acuerdo. vida. Y hay otra duda, y es saber cuánto tardó desde que descarrilan los 2 últimos vagones de Lirio hasta que llega el Albia. Yo ya no me creo que fueran 20 segundos ni 4 minutos. Viendo el desastre de comunicaciones de Adif con todo el mundo, es posible que el maquinista llamara, que creo está grabado, 19:46 aproximadamente, y desde la central no avisaran al Albia. Podemos determinar cuánto tardó en llegar, porque la mayoría, 38 de los 45 muertos, fueron del Albia, es quien se llevó la peor parte. Vamos a ver, nosotros en la querella que hemos presentado desde Actuir, ¿qué solicitamos, entre otras cosas? No solamente las grabaciones de las cajas negras, sino también del centro de control. Porque hasta ahora se han filtrado partes de esas grabaciones, con lo cual es difícil reconstruir el itinerario cronológico de todo lo que ha sucedido. No obstante, de los 3, vamos a decir así, pedazos de grabación o fragmentos de grabaciones, puede desprenderse tanto que Adif tardó en enterarse, como todo lo contrario, que se enteró, que por ejemplo cuando hablaba con la interventora, quizá la insistencia constante en hablar con el maquinista es porque ya sabía lo que había pasado y no quería que se alterara la interventora, que andaba un poco perdida. Por eso, entre comillas, es como cuando un barco se está hundiendo. Quieres hablar con el capitán, que es el que va a tomar decisiones. Claro, el capitán no cogía, estaban llamándole, se supone, tal al hilo de la conversación, parece que le estaban llamando al teléfono oficial, vamos a decir así, o walkie-talkie oficial que tienen todos los maquinistas. Claro, no lo cogía. ¿Por qué? Por eso no lo sabían desde el centro de control, porque había fallecido. Por eso quizá le pregunta el teléfono personal. No es porque no lo tuviera, claro, porque es que tienen un teléfono propio. Y entonces, como han ido filtrando interesadamente para difundir varios relatos y han ido rectificando, no se sabe si por error a la hora de sus cálculos al realizar relatos o por otro tema. Porque ellos saben que cualquier relato que realicen no va a cuadrar y en fin, se va a dar cuenta de la responsabilidad. Dice, pues mira, presentamos versiones completamente dispares hasta que la gente se dé por vencida y diga, aquí no hay manera de saber la verdad. Y queda ahí, pero claro, con los fallecidos que hay, yo espero que los españoles de verdad sepamos reaccionar. Y sepamos. Ojalá, porque
A todos nos viene a la memoria Angrois, que hubo un pacto PP-PSOE para taparlo, o el 11M. ¿Qué se hizo con los vagones que explotaron en el 11M? Francisco Vendala, se investigaron, se llevaron a un centro, se desguazaron para ver restos de explosivo. Nada. Y es algo gravísimo. Eso, y si no que me corrija Javier, que es abogado, eso eran pruebas judiciales. Porque tiene que haber una investigación judicial que tiene que arrojar una sentencia judicial y además, debido a los muertos, hay que pedir responsabilidades, indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eran las pruebas fundamentales de lo que había ocurrido. Bueno, se desguazaron en 48 horas. Y como bien apuntas, Albert, es que ahí está también metido el Partido Popular. Es que ese es el problema. Es que ha habido 45, pero en la DAN ha habido 200 y pico y seguimos mareando la perdiz con que si este, aquel, yo, tú y el otro y tú más. Es que aquí es lo mismo. ¿Qué está pasando ahora con esos trenes? ¿Qué está pasando con las ruedas, con la vía, con los trozos, con lo otro? ¿Dónde están? ¿Quién los está custodiando? Pero bueno, custodiando de verdad. Vamos a ello. Sonsoles nos dejaba la duda. Escuchen, oyente. No sé si será verdad o no, pero ya ha salido en muchos sitios que están ordenando destruir los restos del Albia que se descarriló allí en Adamuz. O sea, están haciendo como con los trenes del 11M. Hemos preguntado, el rumor sale de Rubén Gisbert, youtuber habitualmente muy bien informado. Escuchen lo que dijo. Ayer alarmábamos de que se estaba con una cizalla de demolición y reciclaje desguazando in situ la locomotora del Albia. Clave para saber y entender qué es lo que ha pasado en este accidente. Si chocaron, si no chocaron, si hay restos de pintura. La parte baja, es decir, las ruedas y la base del Albia, saber si se arrastró, si no se arrastró, si recibió un golpe en los raíles, nada de eso lo vamos a poder saber ya. Porque ya no solamente se desguazó ayer, en 24 horas se ha desguazado la locomotora, sino que ya no hay ni restos, se ha limpiado. A ver, Javier Pérez Roldán, ¿le consta algo similar? Y claro, vamos a ver, no nos consta como tal, no tenemos la constancia, la certificación oficial, pero de luego son muchos los rumores más o menos fundados que hablan de ello. No obstante, nosotros, si no recuerdo mal, redactamos la querella el miércoles, se presentó el jueves. Nosotros ya pedíamos como una medida, una diligencia urgente, es que se procediera al depósito de todos los restos, no solamente, lógicamente, de los dos trenes, sino también de las vías, cualquier cosa que sirviera para la investigación judicial, porque claro, va a ser trascendente para establecer la responsabilidad o las posibles responsabilidades, tener todos esos datos. Habrá que ver si de verdad lo que falló fue el tren, si fallaron las vías, si falló el tren y las vías, si fallaron la acomodación de los raíles, en cuyo caso, bueno, pues el ejecutor de las obras es otro. Bueno, y si existen estos rumores que son bastante fundados, ¿por qué Puente no habla y no sale, ya que sale a hacer tantas declaraciones, a negarlo categóricamente? Porque sí, claro, aquí hay una confusión, siempre hablan, no, es que las noticias fake, es que los bulos, muy bien, estará muy mal difundir bulos y noticias falsas, pero la mejor manera de combatir bulos y noticias falsas es que desde el Ministerio se ofrezca información veraz y contrastada. Y es muy fácil, porque si están siendo depositados en algún almacén, es tan fácil como presentar un vídeo o unas fotos externas al almacén. Este es el material. ¿Por qué no lo hacen? O les interesa alimentar, si eso es bulo, esos bulos, o es que no son bulos. Es que no hay otra posibilidad desde el orden lógico, es así. Y solo puede ser así. Me consta que están pasando cosas y sobre todo hay gente que se le ha quitado el miedo y empieza a hablar. Por ejemplo, este maquinista que explica perfectamente en qué punto su tren, cuando él conduce, le obligan a ir a 10 por hora porque se caen las vías. Mismamente la línea que va de Zaragoza a Miranda de Ebro, pues cualquiera que vaya a una cabina y vea el estado de la vía, hay dos, en Logroño y en Haro, hay dos puntos en los que nos obligan a ir a 10 kilómetros por hora porque se está cayendo la vía directamente al río. Marianne es confidencial. Está en el lugar en Logroño donde se cae la vía y nos envía esta grabación. Hoy es 23 de enero del 2026 y ahora me voy a dar la vuelta para que veáis esto que tengo aquí detrás con detenimiento.
Este puente, que yo tenga conocimiento, lleva así 2 años. Apuntalado a más no poder. Este puente, por debajo pasa el tren, pero por encima pasan peatones y pasan vehículos. Esto es lo que tenemos en Logroño, a coalición de lo que decía ayer el muchacho maquinista, que decía que en Logroño hay 2 puntos. Bueno, pues hay 3, este es otro. Y imágenes como esta tenemos sin parar. Antonia me envía desde Cataluña. Lo de Cataluña es un caos. Sí, ahora abro cercanías, ahora lo cierro, ahora no sé cuándo volveré a abrirlo. Es así cada día. Hay 21 puntos como los que están viendo. Ahí ven que la lluvia y las raíces de un pino son las que mataron al pobre chaval, un sevillano muy joven que estaba de maquinista en ese tren. Imágenes de Tordera, de Massanet. Tenemos la sensación de verdad que un ángel de la guarda ha estado velando por la mayoría de nosotros, porque Adif lo que ha hecho es gastar el dinero en otras cosas, quizá en Jessicas, en Coldos, en esposas de Coldo, estas cosas, ¿no? Y más cosas. Adif, Alberto, tiene información directa de cómo se hacen ahí las cosas. Escuchen. Tengo un cuñado que trabaja en Adif, en compras, en el departamento de compras, y nos estuvo comentando hace un año las barbaridades que estaba viendo en las compras. Nos estuvo comentando que había piezas que se compraban que a unos precios desorbitados y que su precio natural era de unos pocos de euros. Concretamente recuerdo que nos estuvo hablando de unas tuercas que valían unos pocos de euros y se pagaban 1.000 y 1.500 euros por esas piezas. Me hablaba de barbaridades. También me estuvo comentando de que había partidas de materiales en China que los propios chinos las tenían descartadas porque salían defectuosas de fábrica, y aquí, desde España, se les compró porque era muchísimo más barato. Vendala, ahora van cuadrando las cosas, ¿no? Alguien durante años ha ido quedándose con una parte del dinero. La pregunta es si hablamos de corrupción particular o financiación de partidos. Pues yo hablaría de las dos cosas. Mira, Albert, para mí es muy importante, lo vengo diciendo desde hace tiempo, esa cadena funcionarial que es donde realmente se apoya al corrupto. Lo que ha dicho este hombre es muy importante. Bueno, pues quien tiene la competencia para comprar esas piezas, cuando recibe la orden, lo que tiene que decir es no. Y de ahí abajo todos. Porque ahí es donde está el problema. El corrupto se apoya en una estructura que se termina corrompiendo por lo que sea, por afinidad ideológica, por interés, por cobardía. Yo entiendo que es muy difícil, lo hemos comentado a veces, Albert, también aquí en Confidenciales, decir que no porque te estás jugando el puesto de trabajo y demás, pero es que estás asumiendo una responsabilidad. Es que hoy hay algunos que no pueden tampoco dormir tranquilos, como les debe pasar, les debería pasar, aunque no lo hacen, a los mayores responsables. Pero es que estamos también en una financiación de partidos. Estamos en la financiación de un sistema, de unos políticos, de una gente que pone a sus amigos. Hemos visto al presidente de Renfe, que no es nadie, absolutamente nadie, y que está en un puesto de máxima responsabilidad. Y hablo de responsabilidad y obligaciones, y que están puestos ahí en el momento en que se llega por el dedo. Este es el problema. Es que hay que decir que no, Albert. Es que hay que decir que no en esa estructura funcionarial. No queda más remedio, porque es que si no, vamos a ser todos asesinados, porque esto que ha habido ahí no es un simple accidente. Lo estamos viendo ahora, todo lo que sale, lo que ha dicho esta señora, ese puente, y habrá miles de sitios igual. Ahí es donde se va el dinero, y ese es el problema. Nos están matando, Albert. La corrupción no es una broma, no es que hay que ver este se ha llevado o se ha dejado llevar. Estos partidos, todos, porque hay que recordar otra cosa, durante la etapa de gobierno de Rajoy, ¿qué se hizo? Es que el mantenimiento de carreteras, de ferrocarril cayó. ¿Para qué? Para que la cuenta se dijera que el PP estaba mejorando la economía. Ahí tenemos las carreteras. Es que no hay más accidentes porque Dios no lo quiere. Vivimos de milagro, como que es lo que nos está ocurriendo. Entonces,
servicios de tercera, pero pagando impuestos de primera. Javier María Pérez Roldán, he visto que ha publicado usted en redes esta convocatoria para el 1 de febrero a las 12 del mediodía en el Parque del Oeste, bajo el eslogan "Harto de los políticos españoles. Su negligencia nos cuesta vidas". Aquí no hay partido ninguno detrás, ¿no? Exacto, que yo sepa no. Yo lo que sinceramente estoy haciendo a nivel personal es cualquier convocatoria de este tipo difundiéndola. ¿Por qué? Pues claro, estamos hablando del problema de corrupción, del problema en la carrera de funcionarios. Al final eso lo que manifiesta es que estamos ante una sociedad fallida. Porque es verdad que es muy difícil para un funcionario a veces, si le presionan para hacer algo injusto, es verdad que en ocasiones es difícil reaccionar porque, bueno, pues no se juega el puesto de trabajo, pero sí el ser acosado, el ser molesto. Vamos a ver, es que todos los pueblos, desde que el ser humano existe y pisa la tierra, ha sido difícil vivir. Y ha sido difícil siempre, en toda cultura, en todo momento histórico, defender la verdad. Pero había antes, en España, por eso fuimos un pueblo muy grande, gente, porque funcionaba la sociedad, no éramos una sociedad fallida, que era capaz de defender la verdad. El 2 de mayo de 1808 sabían los patriotas que se jugaban la vida, pero salieron. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues si estamos en esa sociedad fallida, hagamos despertar a la sociedad, que se vaya a cualquier tipo de convocatoria que surge, siempre y cuando no esté politizada, porque cuidado, que después de la vida religiosa la más digna ocupación del hombre es la política, pero no el partidismo, que no sea partidista, porque hablamos muchas veces del PP, del PSOE, pero bueno, habrá que ver de todas las fuerzas parlamentarias que hay actualmente en España, por ejemplo, cuántos líderes fuera de Sánchez, que ha hecho esa visita, en fin, acompañado de Felipe y Leticia, Ortiz, etcétera. ¿Cuántos políticos han ido allí? ¿Cuántos diputados han ido allí a visitar aquello? ¿Cuántos líderes de partidos de la supuesta oposición han acudido? Claro, entonces, lo que hay que buscar, esta manifestación, sí es política, porque la política es preocuparse por el bien de la polis, por el bien común. Lo que no es partidista, o así lo entiendo yo. Lógicamente me pueden engañar. ¿Por qué? Porque ahora existe una efervescencia y a veces también desde el propio PSOE y desde el propio gobierno se puede intentar poner submarinos a ver si caemos en algo. Pero la indignación está ahí y es muy fácil distinguir en cuanto uno está en una manifestación de ese tipo, es muy fácil distinguir si la gente que va de buena fe y de verdad tiene la intención de preocuparse por los que han fallecido, preocuparse por nosotros mismos, porque preocuparnos por ellos es preocuparnos por nosotros, y preocuparnos por los que vienen detrás, porque o esto lo corregimos nosotros ahora que tenemos, bueno, pues cierta influencia en medios de comunicación, o podemos presentar querellas, o lo hacemos nosotros, o nuestros hijos, nuestros nietos, no lo van a poder hacer porque van a recibir ya una nación, sinceramente, en escombros, en escombros. Sí. Y hay un detalle para mí no es menor. El funeral de Estado es... Miren, la imagen que ven, amigos de YouTube, es el funeral del COVID por los muertos del COVID. Era una cosa muy extraña, redonda, llena de simbología, fuera de lugar. Luego, en los funerales de la Dana, lo mismo, con un atrio y sin ningún motivo religioso. En Huelva han muerto 45 personas. Una era marroquí, una rusa y una alemana. El resto eran españoles, varios de ellos fallecidos, miembros de hermandades, muy típico en Huelva, que es el lugar con mayor devoción mariana del mundo, posiblemente. Bueno, pues el homenaje del Estado va a ser laico, sin símbolos religiosos. Vendala esto, ¿por qué? Para fastidiar, para hacer daño, para provocar. ¿Qué pretenden? Pues pretenden de todo un poco. Entre otras cosas también, y lo voy a decir claramente, aunque alguno no me va a creer, estamos ante un avance de una secta secreta, odiosa, que se llama la masonería. El funeral del COVID fue manifiestamente una ceremonia masónica. Todo es una provocación, todo es también un aviso a navegantes, un mensaje de por dónde van los tiros, de quiénes son los que están arriba. Y digo de todos los partidos, cuidado, porque eso está en todos los partidos. Es una absoluta vergüenza en una nación que sigue siendo católica
en una nación que practicará más o practicará menos, pero que es católica, que el funeral de Estado sea una ceremonia laica, absurda, que no vale para nada. Yo por eso creo que lo más importante es no asistir a esas ceremonias, que se presente solo el rey, que se presente solo Sánchez, Bolaños, y no sé si Feijóo, y no sé si alguno más. Hay que sabotear ese tipo de ceremonias que no vale para nada. No rinde homenaje a nadie, no sirve para nada. Los muertos, lo que hay que hacer por ellos, los fallecidos, es rezar por ellos y desde luego, por supuesto, exigir responsabilidades. Pero es que estamos también en esa dinámica. Se nos está destruyendo, se nos está matando nuestras raíces católicas. España, si no es católica, deja de ser España porque somos así. Otros países tienen otras tradiciones. Pues muy bien. Sí, entonces, lo que tenemos que hacer es no ir allí, no prestarnos al juego, al ver, ni los familiares, ni nadie, ni de cerca, ni de lejos. Hay que pensar quiénes son las víctimas. Yo entiendo que si los fallecidos son 45 musulmanes, se haga una ceremonia musulmana, lógico, ¿no? Es normal. Claro, efectivamente. ¿Qué ha pasado aquí, Javier? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver, es que hablamos de que esto es un acto laico. Bueno, yo voy a negar esa premisa que sentáis los dos. No es un acto laico, es un acto religioso invertido. Porque si un acto laico, la gente entiende por laicidad la neutralidad. Es que esto no es neutral. Es que en efecto aquí hay el triangulito detrás, que ha hablado muy bien Vendala, bien, porque lo vimos en el COVID. Y eso es lo grave, porque no es que digan, mire, es que queremos mantener la equidistancia con los sentimientos religiosos. Eso ya es grave. Eso es grave porque existe una verdad y existe el deber de seguir la verdad. Pero en fin, ya sería grave. Pero es que es la religiosidad a la inversa. ¿Y ellos qué buscan con esto? Ir instaurando poco a poco en la vida social las ideas que ellos quieren y que llevan años intentando introducir. Y es que la vida humana no tiene valor ninguno, no hay nada sagrado en esa vida humana, no existe la trascendencia, no existe la vida del más allá, no hay que rendir cuentas por nuestros actos. Qué bien viene el que no haya que rendir cuentas por nuestros actos, bueno, pues a toda este grupo de personas, bien, toda esta banda de delincuentes que se dedican a robar, a estafar, a mentir. Y claro, eso poco a poco ha ido calando y cada vez va a ir calando más con este tipo de actos en la sociedad y es lo que permite, lo que hablaba yo antes, de la sociedad fallida, desarticular la propia sociedad. Porque es que además, sinceramente, que no podían organizar, si de verdad quisieran algo neutral, un acto oficial simplemente de recepción de los familiares, sin más parafernalia, pero esa parafernalia la buscan adrede. Y esto es lo grave, y esto es lo que debemos estar constantemente avisados. No es inocente lo que hace. No es inocente. Y el papel del rey en todo ello. Empezábamos programa hoy explicando que le prohibió Moncloa, según nuestra información, ir a ver, a saludar como había prometido hacer a los familiares de víctimas mortales. Saludó a algunos voluntarios y heridos, pero a ningún familiar de víctima mortal, porque Sánchez dijo no queremos otro paiporta. Si nos insultan, si nos atacan, volverá a quedarse él solo, María Jesús Montero, el resto no podrán entrar y eso ni hablar, con lo cual el rey acató. Sobre el rey tengo varios mensajes, Ana, Leticia, y la primera es Anabel, que es la oyente que ha propuesto que recibamos firmas, que recojamos firmas para enviar una carta a Su Majestad el Rey. Tengo aquí la carta que he pedido al teniente coronel Vendala nos ayudara a redactar y que me parece brillante. Ni pongo ni quito nada a esa carta y será la que utilizaremos en la recogida de firmas. Escuchamos. Muchas gracias, Albert, por dar luz a la petición de enviar una carta al rey Felipe VI con nuestro descontento con su forma de actuar, con nuestro tremendo descontento con su forma de actuar, sobre todo en estos últimos tiempos, desde, yo te diría, desde después de la Dana hasta ahora. El rey tiene al enemigo en casa.
Su mujer no tiene nada que ver con lo que es una institución monárquica. Ella se rige por sus propias leyes, no hace caso de nada ni de nadie y sigue aguantando en el sillón, que simplemente con las malas caras que le ves todo el día ya sabemos que no le gusta, pero aguanta en el sillón porque el poder es el poder. Vendala, preparamos la recogida de firmas ya a lo largo de esta semana. ¿Te parece? Estupendo, yo creo que sí, fue una gran iniciativa de esta Confidencial. Por supuesto, también una gran iniciativa que tú la hayas recogido. Yo creo que es lo que podemos, dentro de lo que podemos hacer, es lo que tenemos que hacer, Albert. Así que adelante, porque yo creo que es importante. Y tengo dos preguntas para el abogado antes de irnos. Júreme que es verdad que el PSOE le ha demandado a Hazte Oír por utilizar el logo del puño y la rosa y piden 200.000 euros. ¿Va en serio? Va en serio. Es el que no pudimos ir. Tuve que buscarme un compañero de allí por el tema de los trenes. No es que pidan 200.000, piden más de 200.000 euros. Una cantidad que se debe fijar, pero en fin, una barbaridad, porque en su día hicimos un autobús, bueno, y aparecía la imagen de Sánchez, bueno, y aparecía el logo. Entonces dicen que no teníamos permiso, autorización y que hemos vulnerado la ley de marcas. Bueno, pues esta es la realidad. La realidad, además a nosotros, sinceramente, estamos muy satisfechos de que nos hayan demandado, porque es señal de que nuestras campañas le hacen daño. Si no, no nos demandaría. La señal de que vamos... pero ha perdido todas, ¿no? Hasta ahora, incluso Sánchez. Hasta ahora sí. Esperemos que continúe así y esperemos que continúe. Esperemos que siga la racha. Y la otra, ¿me quiere usted explicar? El juez Peinado le pide el pasaporte a Begoña Gómez en noviembre. No le hace puñetero caso. En el mes de diciembre, el juez Peinado dice a la Policía Judicial: por favor, vayan a buscar el pasaporte a Begoña Gómez. Llega la policía y no se lo da. ¿Qué es esto? Claro, pues es que están tirando de la cuerda. Están tirando de la cuerda, y digo ¿por qué? Porque alguien que está siendo investigado pues tiene derecho a no declarar y no tiene por qué colaborar con la justicia ni entregar su pasaporte. Pero ¿qué pasa? Que si no lo entregan voluntariamente, ¿qué puede hacer el juez o qué debería hacer en un asunto normal? ¿Qué es lo que haría si a un imputado se le pide el pasaporte y no lo lleva? Se manda a la policía para que registre el domicilio. Claro. Están buscando ellos ese espectáculo para decir: ven cómo los jueces mandan a la policía a entrar en la Moncloa, a saber qué hay ahí detrás. Claro, el juez tiene que ser precavido, tiene que cumplir la ley, pero es que la ley es muy clara, que cuando se necesita buscar algún vestigio, alguna prueba, y no se aporta el procedimiento, no tienen obligación de aportarlo, esto debemos decir. Bueno, pues está la policía para hacer el registro. Entonces el gobierno está tirando de la cuerda y está jugando con las instituciones, porque además digo yo, si no hay ningún viaje sospechoso, sobre todo de la asesora, de Cristina Álvarez, pues que acredite que Begoña Gómez estaba utilizando a una persona que pagamos con dinero público para sus actividades personales, si no existe ninguno de esos viajes, ¿por qué no lo aportan voluntariamente el pasaporte? No, lo mejor es que lo necesitan en poco tiempo. Claro, no, pero es que si lo necesitan tal, irán de polizontes. Si es que ellos tienen espíritu de polizonte, no necesitarán el pasaporte para ir a la República Dominicana. Claro, tienen años de experiencia. El Partido Socialista Obrero Español es un polizonte en la política española y a lo largo de la historia, ¿cuántos han huido? ¿Cuántos se han evadido de la acción de la justicia? Pues con las trampas, pues claro, desde que son niños, desde que se afilian al PSOE aprenden a mentir, a estafar, a este tipo de cosas. Entonces tienen una experiencia. Begoña Gómez podía no ser licenciada, podía no ser catedrática, pero sí son licenciados y son peritos en la materia de lo que es la organización, la comisión de faltas. Begoña Gómez era del PP, votaba al PP y se iba al centro del PP en el barrio de Madrid donde vivía, y la vieron ahí muchas veces. Luego cambió y ahora ya parece estar contaminada, como dice usted, de ese virus socialista nefasto, pero alguna vez fue hasta normal, me lo jura, de verdad. Había una obra de teatro que decía, de Jardín Poncela, si no me equivoco, aquello de: ¿es verdad que existieron 100.000 vírgenes? Pues esto es un poco lo mismo, como aquella obra de teatro y tal, tan bueno que era Jardiel.
Bueno, pues aquí es lo mismo. Yo además tengo amigos personales que conocían a Begoña Gómez. Yo durante muchísimos años he vivido en Pozuelo de Alarcón y ella vivió, y su familia vivió allí. Bien, sí. Pero yo, si se fija el detalle, he dicho desde que se afilien al PSOE. Es decir, ¿pudo ser buena? Sí, pero el problema es que afiliarse al PSOE es vender tu alma al demonio. Uno puede haber sido un santo, pero como enseña la Iglesia, lo importante es la perseverancia final. Si después de una vida de santidad, en el último momento uno no persevera, se va al infierno. Pues cuando uno deja de perseverar en el bien y se afilia al PSOE, acaba como Begoña Gómez, acaba como David Sánchez. Y acaba, esperemos que acabe Pedro Sánchez. Ojalá. Me permiten una maldad y luego una emoción. La maldad, el tuit que ha puesto Pilar Alegría con, dice, aquí estoy con mis profesores de la Universidad de Teruel, un fuerte abrazo a todos. Poco después lo tuvo que quitar porque no existe la Universidad de Teruel. Esta mujer ha sido ministra de Cultura, ¿eh? Ahí lo dejo. Esta es la maldad. Y la emoción, yo creo que hemos de acabar antes de ir a la redacción y a más cosas, con las palabras de Juan y Nena. Juan es el abuelo de la niña de 6 años que ha quedado huérfana, Cristina, y Nena su tía abuela. 4 miembros de la familia muertos, según ellos, asesinados. Hacía mucho tiempo que yo no escuchaba a una familia decir tantas verdades como puños, aunque sea una televisión pequeña, es igual. Escuchen primero a ella. No se os cae la cara de vergüenza. En vez de arreglar lo nuestro, con nuestros impuestos, prestar el dinero, y son responsables de unos asesinatos. Le pido ayuda a todos los ciudadanos, a todos los españoles, para echar de una vez que se vayan este grupo de gobierno. Que se vayan desde ya. Si tienen un poquito de vergüenza, que dejen de mentir. Hemos perdido 4 familiares de nuestra familia, dejando una niña pequeña con 6 añitos. Que eso no se puede consentir, que ya eso es lo más grande de la vida. Mi niña no va a estar sola, porque somos una familia muy grande. Y vamos a luchar por nuestra familia y vamos a luchar por la niña, no le va a faltar de nada. Pero yo quiero justicia. Justicia, Dios mío, para que nadie vuelva a pasar por lo que estamos pasando nosotros. Escuchen a Juan, al abuelo. Esto, que se gasten los dineros donde se lo tienen que gastar, porque yo siento que mis hijos no han muerto en un accidente, mis hijos no han muerto en un accidente, a mis hijos lo han asesinado. Lo han asesinado. El gobierno lo ha asesinado por falta de mantenimiento, que lo han asesinado a mis 4 niños, porque salen los 4 iguales para mí, porque mi yerno de los 14 años está en mi casa y eran todos para mí. Era el único milagro que me ha dejado es mi niña, que por lo menos es lo que me va a dar fuerza para tirar para adelante. Y que se den cuenta estos señores que la infraestructura hay que mantenerla, que los trenes se montan mucha gente todos los días, pero no se dan cuenta que están matando a la población, la están matando, están tirando a este país a la ruina, estos señores políticos lo están tirando a la ruina. Ya entiendo que esto no es un accidente, si me considero que me la han matado, no considero que es un accidente, me lo han matado, a mis niños, me lo han matado. No crean que es fruto de la emoción o del dolor. Es la verdad, y qué poco se escucha la verdad. Javier, te pedimos en nombre de todas las víctimas que no olvides las palabras de esta gente tan sabia. Creo que pensamos todos lo mismo, pero hay que actuar. Nosotros saliendo a la calle, yo denunciándolo públicamente, tú en los tribunales. No les dejes de lado. Sé que no lo harías nunca por tu forma de ser, pero recuérdales bien. Actoir va a insistir constantemente en los tribunales, pero quiero también recordar una cosa, que siendo muy importante el activismo, siendo muy importante el judicializar estos asuntos en búsqueda de justicia, no olvidemos que lo más eficaz en estos casos también, aunque suene extraño, es la oración, que Dios dé fortalezas a esta familia, porque, en fin, los que somos padres, pues claro que se nos hunde el alma. Es que ha perdido a lo que más quiere un niño, a sus padres. Por eso que Dios le dé fortaleza y que tenga a sus padres, bueno, pues ya que puedan contemplar el rostro de Dios. Entonces no olvidemos nunca que somos un pueblo católico porque hemos creído
y seguimos creyendo en Dios. Y eso es lo más importante. Y otra cuestión, otro análisis político que por desgracia lo vamos a ver cada vez más claro, es que ya hay una ruptura total entre la España oficial y la España real. Parece que estos puentes se han roto ya cualquier vínculo y cada vez están más distanciadas las dos Españas. Y esto es un drama. Las dos Españas no son las derechas y las izquierdas. Es la España oficial y la España real. Y nosotros somos de la España real porque somos de carne y hueso y sufrimos estos dramas. Entonces simplemente pues a nuestros oyentes recordarles la importancia de la oración y la importancia, claro, del activismo. Vendala, Muy rápido, no si olvidemos, ¿verdad? No olvidemos, pero además yo quería hacer aquí un llamamiento y voy a hacer una palabra. Felipe VI, eres un cobarde. Eres un cobarde porque admites que este individuo te prohíba ir a las víctimas. No tienes el valor que tenías que tener personal e institucional de presentarte en la casa de esta familia, que es la que, digamos, más ha perdido en ese tren. Otros, por supuesto, también, si no se merece a nadie, pero la de esta familia es terrible y no tienes el valor, cobarde personal e institucional, cobarde de presentarte en esa casa simplemente a darles un abrazo. Es repugnante, de verdad. Con este gobierno debería irse también este señor, a ver si la carta va para adelante. Yo pido las firmas y se la presentamos allí, a ver si se le cae un poco la cara de vergüenza, si es que la tiene, como persona y como institución. Javier María Pérez Roldán, Francisco Vendala, muchas gracias por vuestro tiempo, es un placer. Muchas gracias. Luego, a seguir. Gracias. A seguir. A vosotros. En la redacción, Susana Gas, cuéntanos últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, recibiendo esos mensajes y esas opiniones. Mel nos hace una propuesta, dice: nuestro corazón con las víctimas. Se podría proponer los días 8, 9 y 11 de febrero como solidaridad con los maquinistas y el cariño con los familiares de las víctimas. 15 minutos, simplemente 15 minutos de silencio en las calles. Ir a misa en alguna de las iglesias cercanas, según la zona, de las que haya entre las 7 y las 8 de la tarde, para hacer ese funeral católico por las víctimas, o simplemente podéis ir a misa. Movimiento ciudadano de absoluto corazón ante aquellos que tienen el alma podrida. También nos escribe Cristóbal Martínez, que dice que nos sigue desde Utah, Estados Unidos, y que nos saluda a ti, principalmente, Albert Castillón, y a todo el equipo. Y referente al editorial de la semana pasada, Albert, donde estabas informando sobre el poder de la madre de Pedro Sánchez, aquí nos escribe Tomás, dice que tenían que meter a toda la familia Sánchez en la cárcel y a su madre, después de estas informaciones, la primera. También muy enfadada, dice que su propia madre sabe que es culpable de todos los delitos antes del juicio. Por eso manda y ordena a su otro hijo hacer la salvación absoluta. Por otro lado, Celsa dice que de un Estado mafioso solo se puede esperar corrupción y malas praxis. No hay por dónde cogerlos, está todo contaminado. Mientras ellas gobiernan, no esperan que hagan justicia por nada, siempre mirarán por ellos. Nos escribe Bianca: todos mis días, nos explica, empiezan con ese cafetito acompañado de tu programa, Albert Castillón. Sois los mejores y un saludo desde Holanda. Sois mi buen desayuno. Gracias. Y mi información. Y también tenemos a Luisa, que nos dice dónde encontrar ese diario digital, pues para ver todas las noticias. Pues sí, Luisa, te explico. Tienes que entrar en castellonconfidencial.com. castellonconfidencial.com, y a partir de aquí verás ese diario digital actualizado totalmente con todas las noticias, todas las entrevistas y toda la actualidad. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias, Susana, y en honor a las víctimas, a sus familiares, hoy es un lunes muy duro para ellos. Es muy difícil, si no imposible, volver a la normalidad sin dejar de pensar en ello. Juan ha tenido una idea, Juan es confidencial, un oyente más dice: ¿por qué no publicáis el nombre, un poco, una breve historia de las víctimas? Bueno, lo vamos a hacer y que me perdonen si nos dejamos alguna. Es más, hay algunos nombres que aún no se han hecho públicos o familiares que no quieren que se sepa. Pero esta es la historia de 45 vidas
que se fueron por la corrupción y la negligencia política. Óscar Toro y Marta Klaus, los periodistas y la fotógrafa referentes en la profesión. Nati, la abuela de Huelva, que llevó a sus nietos a ver el musical del Rey León. Pablo Barrio, el maquinista, tan solo 28 años y un gran fotógrafo. David Cordón, exjugador de los filiales del Sevilla y del Recreativo de Huelva. De la familia Zamorano Álvarez de Aljaraque, hemos hablado ya en el programa de Aljaraque y de Punta Umbría. El padre Pepe, la madre Cristina, el hijo Pepe y el sobrino Félix se fueron, y ahí nos queda Cristina con 6 años, la niña, que la cuidarán muy bien sus abuelos. Rocío Díaz era pescatera, además muy querida en Punta Umbría. Tenía un hijo y viajaba con él de 19 años. El hijo se salvó. Ricardo Chamorro, funcionario de prisiones en Huelva. Andrés Gallardo, vecino de Lepe, estaba opositando para instituciones penitenciarias. Hay un matrimonio de 60 años de La Palma del Condado. Su familia quiere mantener la intimidad de su nombre. Julio Rodríguez, profesor de danzas modernas en León. Manoli Barba y su cuñada Esther Guzmán, de la Puebla de Guzmán, que fueron al teatro a Madrid a pasarlo bien y regresaban a casa. Antonia Garrido, trabajadora de empresas de ayuda a domicilio en Huelva, de ONGs. Julio Son, una figura de baile latino muy reconocida con escuela propia en Zamora. Nuestra querida Miriam Alvarico, la amiga, la profesora de inglés de Lepe, la que tenía amigos comunes con este programa. Josefa Sosa y Ana Martín Sosa, 58 y 28 años, madre e hija, amigas del gran Manuel Carrasco, del cantante. La menor iba a opositar a Madrid. Víctor Luis Terán, boliviano, de 52 años, enamorado de Huelva. Su mujer es nicaragüense, iba a coger el mismo tren, pero al final, como era más caro el billete, cogió otro. Eso le salvó la vida. Rafael Millán, su esposa se salvó, pero él no, opositaba a funcionario. José María Martín y Eduardo Domínguez, hermanos de la Hermandad del Cristo de la Sangre de Gibraleón en Huelva, costaleros y muy queridos. José Manuel Sauci y Natividad Baldayo, un matrimonio de bollullos del condado, de los últimos en encontrar debajo del Albia volcado. José Antonio Pavón, un amigo jubilado de Caja Rural. Agustín Fadón, de Leganés, camarero del Albia, tenía que estar en el accidente de la curva de Angrois en Galicia, pero le cambió el turno a un compañero. Esta vez el destino pudo con él. Tamara Valdés, de origen cubano, directora de una inmobiliaria en Huelva. María Luisa Eugui, miembro numeraria del Opus Dei, vivió más de 50 años en Jerusalén, iba a visitar a su hermana enferma. Trinidad, una amiga de Chamberí, 85 años, iba a visitar a un familiar. Uno de sus 2 hijos es coronel del Ejército de Tierra en Paterna, en Valencia. Enedín, auditora medioambiental de Villena, un cerebro, iba a realizar una auditoría a una empresa en Huelva. Jesús Saldaña, cardiólogo malagueño, muy joven, 29 años, trabajaba en el Hospital de la Paz en Madrid. Samuel, policía cordobés, trabajaba en Madrid, padre de un bebé. María Eugenia Gallego, de Alpedrete, recién jubilada, dueña de un supermercado, muy conocida, muy querida. Mari Carmen Abril, profesora de instituto, el Instituto de los Castillos de Alcorcón. Mario Jara, opositor cordobés, murió el mismo día de su cumpleaños. Álvaro García, capitán enfermero de la Legión en Ceuta, acababa de regresar de Irak. En total son 42 los ciudadanos
españoles que han muerto en este accidente por corrupción y 3 mujeres extranjeras cuyo nombre aún no conocemos, una de nacionalidad rusa, otra alemana y otra marroquí. Descansen en paz. Amigos, mañana volveremos a estar aquí. Nos está llegando ya más información confidencial. No se crean nada sin contrastarlo, sin tener varias opiniones. Y si llega del gobierno directamente, desechen la información que reciban. Es muy triste decir esto. Sé que causa desafección, nerviosismo. Hay gente que no entiende, que tiene miedo. Yo también a coger un tren. Pero hay que autoprotegerse cuando no lo hace el Estado. Todo lo contrario, nos pone en riesgo nuestras vidas. Mañana les espero en la trinchera. Gracias a todos. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.